Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amado Dios, gracias por poder ver un día más a mis hermanos. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que seamos para honra y gloria tuya, Padre. Amén. En reuniones anteriores hemos tocado, hermanos, el tema del amor, ¿verdad?, entre hermanos, su segunda venida. Y el Señor me movía realmente a seguir trabajando ese tema, ¿verdad? Creo que no solo esta iglesia, sino que las iglesias en toda Latinoamérica realmente lo necesitan. Se podría decir que la iglesia en general se ha acomodado, ¿verdad? Acomodado algo que realmente es alarmante. Mas sin embargo, la iglesia, o en su mayoría, no está alarmada de ninguna manera. Algunos hermanos que perseveran, sí, se alarman, le piden al Señor que saque a la iglesia adelante, que cambie los corazones, que nos ayude, ¿verdad? Considero que esta iglesia principalmente, ¿vean?, no debe perder el propósito principal, que es que el pueblo de Dios, sus hijos, se reúnan unidos en Cristo y el Evangelio para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y este punto debería de ser un pilar tan fuerte dentro de la iglesia que solo ese hecho debería de irnos corrigiendo, ¿ve? Yo sé que el Señor se toma su tiempo con cada uno de nosotros de llevar esa corrección en el día a día. Con algunos sé que lo hace, pero no toman acción. Con otros lo hace y deciden humillarse y someterse al Señor, ¿ve? Pero en la iglesia actual hemos visto cómo ha sido afectada, y en este tiempo, ¿ve?, que la tecnología ha tenido un auge realmente increíble por las redes sociales. Y me van a decir, hermano, ya va a comenzar contra Facebook, contra Instagram. Pero todo eso ha sido un abono a esa actitud que la iglesia ha tenido, ¿ve? Y hemos permitido que contamine la iglesia. Pero no solo eso, sino que toda esa contaminación tiene un origen o de dónde viene, y es nuestras casas. Muchas veces queremos que los hermanos cambien y los tenemos aquí, ¿verdad?, en un culto, unas 2 horas, unas 4, ¿verdad?, y un poco de convivencia. Mas sin embargo, y ese tema también ya se lo he compartido a los jóvenes, están sometidos toda la semana al mundo. Y queremos cambiarlos en 1 hora de prédica, en unas 2 horas de prédica. Y realmente no puede ser así. Creo que es la responsabilidad de cada casa aquí representada que en la casa se tomaran acciones. Como familia, ¿verdad?, como núcleo familiar. El que yo diga, bueno, yo como padre no quiero ver a mi esposa desperdiciada, ¿verdad?, en las cosas del mundo, a mi hijo tampoco desperdiciado. Y como resumen de esa parte, tenemos una normalización de la indiferencia en la iglesia. Y la iglesia debería estar realmente alarmada, y no es así. Recuerdo cuando era pequeño, y pues mi mamá hace poco comentaba ese tema, ¿ve? Hubo un tiempo en el que yo ya no quería asistir a la iglesia. Tenía un testimonio del lado de mis papás, y tenía un testimonio del lado de los ancianos, del lado del pastor, del lado de todos los servidores de la iglesia. No me congregaba aquí, era en otro lugar. Pero el testimonio de ellos era tan terrible que yo ya no quería asistir porque chocaba el evangelio verdadero que lograba vivir con mis papás en la casa, con el evangelio que se quería llevar en esta iglesia. Sobre todo los amiguitos que yo podía tener, ¿verdad?, me molestaban porque mi conducta, y le agradezco tanto al Señor, se mantuvo siempre dentro de su palabra, desde pequeño hasta ahora grande. Que en esto de que yo quería alejarme de ellos, me alejé, los vi crecer a la lejanía. Y bueno, tuve compañeros de la iglesia, ¿verdad?, por decirlo así, porque no llegaron amigos. Y vi y escuché que muchos de ellos se asesinaban en hoteles, ¿verdad?, porque aquel evangelio, tener un papá pastor, quizás no se vivía el evangelio en la casa, tomaban la decisión de venir y mejor terminar con su vida porque ya no tenía sentido. Obviamente, drogas, problemas. Y cualquiera podía decir, bueno,
Y la familia de estos diáconos ancianos no vivía la palabra del Señor, ¿vea? Para que un joven pudiera llegar a ese nivel o a ese punto. Me gustaría que abran sus Biblias en Hechos 2, del 42 al 47. Hechos 2, del 42 al 47 dice así: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Leyendo este texto, hermanos, venía una pregunta a mí: ¿en qué momento nos deshicimos como iglesia de eso que acabamos de leer? Esto de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles quiere decir que los hermanos se alimentaban de aquel conocimiento que estos hombres habían recibido de parte de Dios, obviamente, y de la comunión que habían tenido. Hoy en día ya ni leemos la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo vamos a conocer esa doctrina si no comemos del pan que el Señor nos ha dejado? También menciona que había comunión unos con otros, que se reunían a comer, ¿verdad? Partimiento de pan, oraciones, oraban unos por otros. Había temor a Dios, un temor genuino. Se despojaban posiblemente de lo que más querían o de lo que tenían. Bendecían a otros, cubrían sus necesidades, perseveraban unánimes, ¿verdad? Cada día en el templo. Y la iglesia se ha dejado influenciar, y es ahí en ese punto donde ha comenzado a soltar todo aquello que realmente representa la unidad de la iglesia, ¿verdad? De Cristo. Satanás, hermanos, obviamente ocupa todas estas plataformas, así como las ocupamos los cristianos, ¿verdad? Para en este momento transmitir la prédica. Él también sutilmente ha tomado la decisión de venir y ocuparla. Satanás no les va a decir enójense, ¿verdad? Contra Dios o enójense contra Jesucristo, sino que sutilmente, sin ninguna palabra, los va a llevar al olvido de Dios, llenando el día a día con cosas que nos ocupen, para que dejemos a Dios allá al final del día, ¿verdad? Tal vez me quede un poquito de tiempo, o tengo que ir a preparar las pachas de Matías, ¿verdad? Y no aparto ese tiempo que realmente le corresponde a Dios en el día a día. El pastor Billy decía algo y era muy importante, y creo que en algún momento he mencionado algo similar. Ando en el trabajo y ando, Señor, esto, Señor, aquello, recordándolo, pequeñas porciones durante todo el día, una comunicación global con el Señor, vea, y no con las redes sociales o con el mundo realmente. Y hablando de este punto de la doctrina de los apóstoles, es el mensaje genuino de la resurrección, la muerte y el retorno de Cristo. Entonces, si en nuestras vidas realmente eso no se encuentra claro, no vamos a poder vivir una vida real como iglesia unida. Los apóstoles eran siervos de Cristo, predicaban el evangelio y alentaban a la obediencia de la fe. Ahora muchas veces no nos gusta obedecer, vean, ni a las autoridades puestas por Dios, dice la palabra. Someteos a las autoridades puestas por Dios. Y es como que nos echaran ácido al momento que nos digan, mire, obedezca. No, vea, es mi voluntad, es mi decisión. ¿Y qué hizo Satanás? No, dijo, desobedezcan. Vea. Usted tiene derechos, pelee por ellos. Vea. Creo que el hermano Freddy me va a entender en términos
de abogados. La gente decide pelear y, hermano Freddy, tenga aquí, ayúdeme a pelear usted también. Entonces, el contenido de la doctrina es la sana doctrina que realmente, como siervos del Señor, deberíamos de estar viviendo. Cuando personas como nosotros que nos congregamos se apartan de los principios del Evangelio, nos encontramos en un estado de apostasía. Y la palabra dice que en los días venideros eso va a estar presente dentro de la iglesia. El Señor ya lo había visto desde la fundación del mundo. Tenía un plan perfecto para las iglesias. Y en este punto que dice también que el Señor añadía cada día los que debían de ser salvos, es algo que me llena de mucho gozo. ¿Por qué? Porque los hermanos se dedicaban a predicar. Hoy tuve la oportunidad en la empresa a la hora del almuerzo de predicarle a 2 compañeras. Y me decían, sos la primera persona que nos viene a hablar así. Muchas veces nos limitamos porque nos da pena, porque nos van a decir, el evangélico. ¿Ve? Y no importa, hermano, aunque al final nos terminen apedreando, tiene un valor tan importante recibir una piedra por Cristo, que eso le da sentido al ser llamados cristianos. Sino, yo me hacía una pregunta. El Señor nos ha permitido a Latinoamérica que haya un evangelio libre de predicarse. Comunión entre hermanos libres sin que no hayan policías en la puerta a ver qué vamos a decir. Todavía. ¿Y qué pasa con estos países como China, Corea, Rusia, Pakistán y los países árabes? Donde milagrosamente los hermanos de ahí buscan con más hambre que nosotros el evangelio de Jesucristo y vivir como verdaderos cristianos. ¿Cuál va a ser la pregunta cuando nos presentemos delante del Señor? ¿Ve? Si tenemos esa libertad que no nos pone ninguna limitante delante de nosotros. Y había algo más, con qué certeza estos hermanos tenían estas convivencias. Me ayuda José con Juan 20, del 28 al 29. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en ese espacio, hermanos, ahí cabemos nosotros. Somos bienaventurados. Leamos la Biblia. Esa palabra la necesitamos en el día a día para poder quedar en que somos bienaventurados. Ahora bien, esta congregación, ¿qué es lo que los hacía tan fuerte? ¿Por qué nosotros ahora no? Y lo puedo decir así. Porque conocían a Cristo, así de sencillo. Habían vivido a Cristo entre hermanos, habían vivido a Cristo entre los apóstoles. Y muchos de ellos en ese momento habían logrado verlo. El punto más importante para poder ser unidos como iglesia es conocer al Señor Jesucristo. Si realmente conociéramos al Señor en todo tiempo, bueno y malo, correríamos hacia Él. Y yo lo puedo decir que a mí me tocó con mi papá aprenderlo. Mi papá se enfermaba, yo me acercaba al Señor. Mi papá se recuperaba, me apartaba del Señor. Mi papá se volvía a enfermar, allá iba Pablo a llorar y a inclinarse delante del Señor. Y así sucesivamente. Hasta que me tocó entender durante, como 7 años o 8, ese proceso. Entonces, si nosotros conocemos al Señor, en la comunión de los hermanos, no le vamos a mentir al hermano. Porque como el hermano aquí que no se va a dar cuenta, mira hermano, hoy no puedo ir, vea, realmente. No le voy a ir a ayudar en la limpieza, hermano. No los vamos a tratar mal, vea. Y el temor de Dios va a ser grande y nos va a guiar a esa palabra tan importante que es honrar a Cristo. Hay una historia también en la Biblia donde nos da esa enseñanza y nos dice, dentro de la iglesia hay de todo. Es Hechos 5, del 1 al 6. Habla sobre Ananías y Zafira. Ya lo voy a leer rápido. Dice así, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio,
Sabiéndolo también su mujer y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Delante de quién presentó eso? De los apóstoles, dice. Pero le dijeron por qué le había mentido al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad, dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Porque pusiste esto en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándole, lo sepultaron. Qué bonito fuera si todavía fuera así, vea. Todos fuéramos, aquí solo santos tuviéramos, pastor. Pero es una enseñanza que nos deja ver. Sí, no hubiera nadie. Es una enseñanza que nos deja ver que dentro de la iglesia puede llegar cualquier persona. Y depende de cada uno de nosotros cómo queramos presentarnos delante del Señor. Tiene que existir esa conciencia de que algún día nos va a tocar presentarnos en las bodas del Cordero, vea, y que en ese momento el Señor nos diga: ¿y tú quién sos, vea? Porque nos quisimos vestir como el Señor esperaba, pero realmente no lo vamos a poder engañar. Considero que la iglesia tiene mucho que trabajar para la unidad, hablando también de esta iglesia. Para que el Señor Jesucristo sea visible en cada uno de nosotros. Que yo mire a Dieguito y mire a Cristo, vea. Para tener esa capacidad de un hermano a otro, ese servicio sencillo, pero que realmente reconozca que Cristo está en este lugar. La unidad está en Dios, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay 5 cualidades, hermanos, muy importantes que considero que todos deberíamos de estar trabajando. ¿Ve? He mencionado el estado actual de la iglesia, el estado anterior, ¿verdad? Cómo estaba y cómo explica la palabra o dice la palabra que era el correcto. Y ahora hay 5 puntos que sí quiero mencionar que debemos de tratar en la vida de cada uno de nosotros. Y no voy a hablar de las iglesias en general, aunque así debería ser, pero para que esta iglesia realmente dé ese paso hacia adelante y diga: nosotros regresamos a esa senda antigua, a la voluntad de Dios o a la condición que el Señor quiere venir y que nos encontremos. A mí me gusta leer sobre estos misioneros, vea, que están alrededor del mundo y sobre todo en los países más difíciles. Hace poco en el Congo, 80 cristianos decapitados totalmente y nadie se pronuncia, los mataron. Pero nosotros tenemos esa certeza que ya están con nuestro Padre, ¿ve? Y en algún momento el Señor va a venir y va a tomar cartas en el asunto y la ira de Él va a venir sobre todo estos malhechores, por decirlo así. Y estos 5 puntos, hermanos, que yo quiero tratar. El primero es la humildad. Y esta condición, hermanos, no debemos de perderla en ningún lugar a la que vayamos y sobre todo dentro de esta casa. Esto tiene que ver con no pensar en nosotros mismos, que somos superiores, vea, a los demás. Realmente delante de los ojos del Señor es algo lineal, vea. Y la humildad es totalmente opuesto al orgullo. No podemos asumir que todo lo que existe en este mundo realmente ha sido para satisfacción de nosotros, vea. Y la verdadera humildad, hermanos, está arraigada al pensamiento correcto de Dios y de sí mismo. Por eso es que en algún principio les digo, tenemos que conocer al Señor. La lectura de la palabra es muy importante para que conozcamos al Señor realmente como Él es. Tenemos que tener ese mismo sentir que tuvo Cristo, quien siendo Dios, el Hijo se humilló a sí mismo, tomando nuestra
humanidad y se convirtió en un siervo para morir en una cruz que solo los pecadores merecíamos. Y Dios se opone totalmente al orgullo, pero Él exalta al humilde. Y tenemos que tener mucho cuidado con la humildad, vea, que está vestida de humildad, pero realmente es orgullo. Porque ese es un punto realmente que hay, todavía el que dice, yo soy humilde, ya estuvo, ya perdió, ya se dio a conocer, vea. Entonces, en Filipenses 2 del 5 al 11, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Leyendo esto, hermanos, no sé si les da ganas de pasar encima de algún hermano, vea. Al momento de leer esto, soy consciente que no puedo tratar mal a un hijo de Dios, del Dios vivo que dio la vida por mí y que la dio por aquel al que yo quiero pasarle encima. Entonces, esta humildad, hermanos, nos llama a que seamos sencillos en el día a día, no solo con los hermanos, sino afuera. Es un testimonio bastante importante que cuidar, que nos digan al solo vernos, vos sos diferente. Y desde ahí saben que no encajamos en esa sociedad que está externamente a nosotros, ¿ve? Pero eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que seamos visibles. Dice que somos luz y muchas veces solo pintamos tinieblas, ¿ve? Yo he tenido compañeros lastimosamente que me dicen, yo voy a tal iglesia y que continúe, ¿ve? Y con el paso del tiempo comienzo a ver su conducta y yo digo, no quisiera ir a esa iglesia. Porque la primera decisión que toman es atropellar a otros compañeros dentro del trabajo. Y digo, ¿y dónde está Cristo, pues? ¿O para qué está yendo a la iglesia? ¿O para qué se está congregando? ¿O para qué dice que es cristiano? Si lo que al final pinta es de un color oscuro. Otro punto, hermanos, esa es la humildad, la mansedumbre, es el segundo. Y tiene que ver con considerar a los demás cediendo nuestros derechos. Y lo podemos ver con el pan dulce, ¿verdad? Ahí sí lograron agarrar los hermanos, pues bueno, ¿verdad? Pero yo me llevo la bolsa. Y es necesario decirlo, hermanos, no es un secreto. La mayoría se da cuenta. Podemos llegar a venir y preguntarnos dónde está Cristo, qué lo hicieron, dónde lo escondieron. Exacto. Esa preocupación o por tomar la decisión de, pongamos un ejemplo, un tiempo de comida aquí en la iglesia y tengo que ocupar la iglesia, es aquí donde estamos. Que todos mis hermanos agarren y si hay, agarro yo. Si no, pues, ni modo. Gloria al Señor, vea. Entonces, yo muchas veces le digo a mi esposa, mira, no me gusta andar dinero, porque voy pasando y si miro a una persona en la calle, tenga, y voy así. Así que no se me van a ir a poner todos adelante así. Entonces, eso, hermanos, realmente, cuando miro a una persona así, el Señor siempre me aborda y lo glorifico por eso. Porque me hace mantenerme consciente de mi lugar o de mi posición en este sacrificio que Él realmente ha hecho. Todas estas actitudes malas, lamentablemente, se han infiltrado en la iglesia. Y aquellos que profesan ser cristianos son duros o groseros con quienes tienen diferencias. Muchas veces se burlan de los hermanos, ¿vea? Porque
ahí viene el evangélico, o ahí viene el santo, el aleluya. Y utilizan eso para ridiculizar al hermano. Y se nos olvida que realmente el Señor está viendo nuestra mente y nuestro corazón. De la pequeña cosa que se nos pueda pasar, el Señor está consciente con qué corazón lo estamos haciendo. El corazón de Jesús hacia los pecadores era lleno de mansedumbre, era manso y humilde de corazón, dice la palabra. El Señor venía a restaurar, no a hacerlo sentir mal, ¿vea? Y su propósito delante, porque cualquiera que pueda decir vino a tratar mal a los grandes sabios, ¿vea? De la palabra en ese momento, pero no fue así. Era para enseñarles realmente cuál era el evangelio correcto que tenían que vivir y que ellos estaban equivocados. El Señor conocía tal dureza en el corazón de ellos que no iban a ceder por más que les compartiera. Por eso es que les dice que de las señales que ellos piden no van a tener. Ya lo tenían a Él, era el Hijo de Dios el que había venido. Venía por el arrepentimiento de los pecadores. ¿Se imaginan cuántos conflictos hubiera Él generado si Él no hubiera sido manso? Yo creo que, bueno, hasta este momento no estuviera la humanidad, hubiera dicho, ¿para qué cree todo esto? Y lo hubiera hecho así y ya estuvo. Arregló la situación, creó otra tierra, otro Adán y Eva y sigue adelante a su propósito. Pero no, tomó la decisión de venir y aquellos que habían desperdiciado, por decirlo así, esa creación, tuvo misericordia y les dio una oportunidad más. Escuchaba a un pastor, bueno, un gran predicador, R.C. Sproul, y le hacían una pregunta. ¿Por qué fue tan severo Dios con el castigo de Adán y Eva? Y este pastor solo viene y se ríe y dice, si hubiera sido severo, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Sino que les dio la oportunidad de salir del Edén, lo vistió y aún así, en esa condición, Él se mantuvo con ellos, lo guió. ¿Me ayudas con Mateo 11 del 29 al 30, José? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y usted, pero hermano, me cuesta ser cristiano, si me quema, van a decir algunos. Es porque no conocemos al Señor. Si no, sí se cumple esto, es fácil y ligera la carga. La humildad de corazón es tan importante, hermanos, para que aquí no se vayan a dar duro los hermanos acá adentro, ¿va? Y la mansedumbre a la misma magnitud, como para decirle que el hermano Quique me dijera, Pablo, recógeme la basura, los basuras, y yo venga y le pueda responder, hermano, y no tiene manos y pies usted para hacerlo. No soy cristiano si llego a responderle así. Entonces, esos puntos son tan importantes que los reconozcamos antes de que salga de nuestra boca, que primero la palabra me lo recuerda a mí, segundo mi papá me decía, tenés que ser como los chinos, me dice. Ellos ven, lo piensan, lo callan y si es necesario actúan o contestan, de lo contrario no te van a contestar, me decía. De igual forma, hay que pensar si aquello que yo le voy a contestar a mi madre, a mi padre, a mi hijo, a mi esposa, al pastor, a los ancianos o entre algún otro hermano, va a ser agradable al Señor. Porque el mismo Señor nos dice que de un hijo de Él no puede venir y salir una pestilencia, una palabra soez o algo malo, porque Él realmente no es así. Otro punto, hermanos, es la paciencia. La paciencia tiene que ver con soportar las diferencias, las deficiencias y las fallas que cualquier otro hermano pueda venir y tener. Muchas veces nosotros venimos y decimos, bueno, ¿y cómo es que se puede congregar aquí? Vea, si sigue en el pecado. Y no soportamos las debilidades y los fracasos tampoco. Pero tampoco venimos y le ayudamos o le enseñamos a cómo sobrepasarlo.
Sin embargo, ya hubo un camino que corrimos nosotros. Y después de que ya estamos bien, se nos olvida cuánta paciencia el Señor nos ha tenido, ¿verdad? Para que podamos estar hoy este miércoles 5 aquí congregados y compartiendo la palabra del Señor. Entonces, realmente cuán pacientes somos unos con otros dentro de la congregación. ¿Cuánto tiempo soportamos a los que piensan diferente a nosotros? El Señor ha sido súper paciente con nosotros, desde el jardín del Edén hasta hoy. Y va a seguir siendo hasta en la tribulación. Y va a seguir siendo hasta el día en que nos presentemos. Y creo que eso va a continuar más adelante. Primera de Timoteo 1:16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y eso somos cada uno de nosotros, hermanos. La clemencia del Señor en nuestras vidas es la que nos permite respirar un día más, a pesar de que allá afuera andemos pitando 3 veces, ¿verdad? O si me pasaron empujando, ¿y cuál es tu problema? ¿Verdad? Ayer me contaban de una señora que por accidente estornudó y se hizo un pleito en la calle. ¿Por qué me escupe? Y una señora anciana. Entonces, esa clemencia debería de estar en nosotros. Demostrar que pertenecemos a Dios y que hemos nacido de nuevo a través de nuestro amor por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Demostrar el amor, hermanos, no significa que yo lo voy a pasar abrazando todo el día. O yo le voy a pasar hablando todo el día. Sino que viene en la misericordia, en la paciencia hacia nuestros hermanos. Y ese amor yo creo que ha sido visible para los que estamos aquí. Dios mostró ese definido amor por nosotros los pecadores. ¿Ve? Ahora me preguntaba alguien, bueno, ¿y qué pasa con los judíos? ¿Y qué pasa con los cristianos delante del Señor? Hay un trato para cada uno de los que están, le digo, pero a los dos los ama el Señor. Por eso los eligió a ellos y por eso nos ha dado una oportunidad a nosotros. Y a través de nuestro amor por nuestros hermanos y hermanas en Cristo, vamos a demostrar que le pertenecemos a Dios y que hemos, y esta es una palabra tan importante, nacido de nuevo. Porque si vemos conductas malas en nosotros y en otros, la primera pregunta, bueno, ¿y este ha nacido de nuevo? No sé cuántos se lo han preguntado aún. Señor, y yo he nacido de nuevo, ¿verdad? Y ese debería de ser una alarma en nosotros si realmente conocemos a Cristo y si este evangelio ha impactado nuestras vidas y si lo estamos viviendo de la forma correcta. Lastimosamente, el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Porque realmente es una desgracia delante del Señor, ha venido a opacar el amor, ha venido a opacar la mansedumbre, ha venido a opacar la paciencia, porque creen en un Dios que se debe a ellos. Dios me tiene que responder, Dios me tiene que dar, Dios me tiene que sustentar, Dios me tiene y tiene y tiene y tiene, y todas son obligaciones de Él. Más nuestras obligaciones, ahí no existen ninguna. Entonces, ese punto delante del Señor es tan importante. El amor, si Él nos ha dado amor, hermanos, con ese sacrificio en la cruz, aunque nosotros no lo podemos replicar por más que queramos, pero en una pequeña porción sí podemos venir y decirle a nuestro hermano, te amo, voy a orar por ti. ¿Necesitas algo? Tal vez no tenemos dinero, pero la oración es tan fuerte, hermanos, y no es porque nosotros tengamos el poder, sino es porque acudimos al que realmente tiene el poder, al que realmente tomó la decisión de sacarnos adelante, al que realmente tomó la decisión de decir, a ustedes los hago hijos míos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y muchas veces nos tomamos esa facultad de venir y decir, no, este no es salvo.
este tiene un montón de pecados y no lo perdona el Señor. Y nos volvemos consejeros del Espíritu Santo, ¿verdad? Y del gabinete. Ahora es del gabinete, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Y realmente no es así. Él es absoluto y es sus características, las de Dios, las que vienen y dicen, ustedes tienen que igualarse a mí. Es difícil, claro que sí. Entonces, hay un último punto, el quinto, y tiene que ser el celo, que debemos de mantener celosos a la unidad del Espíritu. Y eso se podría decir que de cierta forma nos hemos olvidado de. ¿A qué me refiero? Bueno, si el hermano se siente mal, es problema de él, ¿verdad? Si se siente bien en la iglesia o se siente mal, es problema de él también. Entonces, no creamos la unidad de la iglesia. El Espíritu lo hace cuando nos pone en un solo cuerpo. Y el cuerpo de Cristo está representado por su iglesia. Entonces, estamos llamados a mantener esa unidad y hacerlo con entusiasmo. En cada vez que nos podamos congregar, y no solo aquí, sino en cada una de nuestras casas. El venir y, como el Señor dice, encuéntrese conmigo en la intimidad. Ir a la intimidad y comenzar de los hermanos que me puedo el nombre y de los que no puedo. Recuérdense de su rostro y con eso el Señor va a saber por quién están pidiendo. Pero es necesario que oremos unos por otros. Señor, esta familia necesita tu ayuda. Ayúdalos. Señor, esta familia necesita encontrarse contigo. Ayúdalos. Y así sucesivamente y ver en qué voy a poder abonar yo para que eso suceda. ¿Ve? Podemos en este tema sentirnos tentados a pensar que en esta pandemia, ¿ve? Global o con las elecciones presidenciales y los disturbios por un lado, guerras por otro, son amenazas para la unidad de la iglesia. Muchas veces, no hermano, es que no voy a llegar porque hay una pandemia allá afuera, ¿ve? Y por eso yo no me voy a congregar. O dicen que andan robando ahí por la iglesia presencia de Dios y mejor no llego, no me voy a arriesgar. Y realmente no lo son, son oportunidades para cultivar las cualidades cristianas que les acabo de mencionar en nosotros y en los miembros de la iglesia, porque es lo único que el Señor en algún momento va a venir y nos va a preguntar, ¿qué hiciste con mi amada? Te puse ahí, ¿qué hiciste con mi amada? ¿La cuidaste? ¿La guardaste? ¿O realmente al final la convertiste en una ramera y la profanaste? Entonces, día con día tenemos que ser conscientes de lo que el Señor quiere de la iglesia, de su iglesia. Y si decimos que formamos parte de esa iglesia, así deberíamos de comportarnos. Si no, pues realmente recuérdense que ese día va a estar siempre delante del Señor y nosotros vamos a llegar a ese día algún día. Ahora me preguntaban, bueno, ¿y qué pasa si me muero? Y todos nos vamos a presentar delante del Señor. Y eran preguntas que eran afirmativas. Sí, va a llegar ese día. ¿Y después de eso qué hay? Bueno, depende de qué lado estés. Pues, tal vez llegas al milenio. O tal vez no. Y todas esas decisiones ya, que son magníficas, le corresponden totalmente al Señor. Lo que nos corresponde a nosotros es vivir este evangelio, hermanos. Día con día. Lea, cómase la Biblia. En la mañana, al mediodía, en la tarde, así como Daniel tomaba su postura para orar o para reunirse un ratito con el Señor. Hagámoslo, nosotros también lo necesitamos. Y el que crea que no lo necesita, déjeme decirle, lo necesita. Y es de esta forma en que realmente vamos a poder presentarnos con la cabeza en alto delante del Señor, no con orgullo, sino humildes, porque en nuestro corazón estuvo el querer agradar al Señor. Dios les bendiga. Gracias, hermano.